tardes a todas y todos. Bienvenidos a la Secretaría, a la CEGID, a nuestra CEGID, Beatriz. Muchísimas gracias por hacer parte. Muchas gracias por habernos dejado este sitio. Estamos aquí en una maravillosa oportunidad de conocer a dos grandes personas. A lo largo de toda la tarde, de esta horita, una horita larguita que vamos a estar aquí, vamos a revivir un drama que se está viviendo en todo el mundo y que hay dos valientes que han venido a contarnos. Y hay dos valientes a los que acompañan otros valientes sentados aquí, que nos van a empezar por el saludo de Beatriz Morón de la CEGID. Tú eres más alta, Consuelo. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Para nosotros es un placer acoger eventos como el que hoy se va a desarrollar a continuación. Yo creo que el haber empezado con ese cuarteto ha sido una magnífica idea, porque quizá nos tranquiliza un poco en un tema que es ciertamente convulso y repulso. Y en sociedades tan aletargadas, ¿no?, como en las que vivimos, tanto en América Latina como aquí en Europa, pues el que personas pongan en negro sobre blanco lo que está sucediendo, con eso que dicen muchas veces, con esa parte de la población que es la más vulnerable, que tiene pocos elementos en sus manos para poder defenderse y que tiene que descansar en lo que los demás ciudadanos, los adultos, decidamos en cada momento que es oportuno no hacer, pues yo creo que es una oportunidad. Y además yo creo que también se hace en un momento que es importante, porque en pocas semanas se cumplirán 25 años de la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Y por una parte alegrarnos de que esa convención llegue a la luz. Yo creo que son buenas noticias, quizá no sean suficientes, se ha avanzado. También es bueno señalar los avances. América Latina creo que es líder, una palabra horrible para lo que voy a decir a continuación, en prostitución infantil. Y sin embargo es de las zonas del mundo donde ha habido un mayor esfuerzo normativo y en aplicación de derechos precisamente para los niños. Reconozcámoslo, pero veamos que el recorrido que todavía nos queda es muy grande. Agradecer a la Fundación Diásporas el estar aquí. Establecemos siempre unas líneas de colaboración que nos permiten aterrizar en la realidad las cosas que a veces se quedan en una superestructura de debate y poco aterrizaje en la práctica. También a la representante de UNESCO en España, y les deseo que, si bien es un tema complejo, delicado y difícil, que nos permita por lo menos aumentar nuestro grado de conciencia y poder convertirnos en voceros para ver si entre todos, granito a granito, contribuimos a cambiar la situación. Y ya pido disculpas porque me voy a tener que ir como en 15 minutos, pero están ustedes en su casa y utilicen el espacio adecuado. Muchas gracias. Se ve que es la directora de Asuntos Sociales de la CEGID, perdonen por el catarro que tengo, que siempre nos ha dado la mano y con los que establecemos convenios. Ahora, el agradecimiento de la Asociación Diásporas, su presidenta Miriam Ruiz Hurtado les manda a saludar. Ella no pudo venir porque estamos en un proyectito en Colombia y ella está al frente de ese proyecto, pero les agradece el estar aquí, el que hayan querido asistir a la presentación de este informe en su nombre, en nombre de Andrea, en nombre de Eugenio, en nombre de todos los que hacen parte de la Asociación Diásporas. Les agradecemos, y este es el mensaje que por favor Ana y Edgardo, que les manda un saludo y nos encontraremos en la presentación en Colombia. Vamos a escuchar las palabras del país en España, de la Embajada de Argentina, que también ha querido estar en cabeza del señor Carlos Duarte. Como quieras. ¿Me escucha aquí? Hola, ¿me escucha? Sí, no es. Bueno, buenas tardes a todos. Yo muy pocas palabras para saludar a los autores de este libro y a los panelistas que lo van a presentar. De este libro que aborda unos temas, como todos sabemos, más dramáticos, más
lacerantes que tienen nuestras sociedades, como la prostitución infantil y la trata, todo lo que conlleva la prostitución infantil, que es el tráfico de personas, la trata. Quiero señalar que es importante este libro porque pone sobre la mesa un tema que es conocido por todos, por todo el mundo, pero muchas veces está adormecido o está dejado de lado. Este libro nos permite abordar una herramienta de reflexión y de difusión de este problema para que sea tomado por la sociedad en su conjunto como una forma de fortalecer las políticas que se dan contra estos delitos aberrantes, que son delitos de lesa humanidad. Quiero señalar que para el gobierno argentino es prioritario la defensa, la lucha contra la prostitución infantil y contra la violación de los derechos humanos de los niños, y que así ha incorporado con rango constitucional tratados y convenciones internacionales al respecto. Pero también tenemos conciencia que solo con plano normativo, con medidas policiales, no se combate estos delitos monstruosos. Sabemos bien que la pobreza y la marginalidad es la fuente donde abrevan estos problemas. Políticas de inclusión, política de desarrollo y de justicia social son la otra parte complementaria para combatir estos delitos. Y no son cifras. La Argentina en el año 2001 tenía una tasa de desempleo, de desocupación, del 25,5%. En el 2013, el año pasado, la tasa esa era de 6,5%. Esas son políticas concretas para luchar contra la prostitución y contra la explotación infantil. Porque el gobierno argentino ha tomado una gran cantidad de medidas, como la asignación universal por hijo, la protección a las madres jefas de hogar, que hacen que tengan un ámbito, que tengan una protección que el Estado les debe para poder desarrollar su vida de una manera justa y ética, y no caigan en las redes de la prostitución o de la explotación infantil, la explotación sexual infantil. Este gobierno, bueno, ya ha hecho todo lo posible y está haciendo, y es un tema prioritario que no puede ser de otra manera para un gobierno que ha hecho de los derechos humanos uno de los pilares del Estado y de la sociedad. Por eso saludo esta iniciativa, que me parece muy valiosa para poder reflexionar, para poder invitar a través del diálogo y de la acción a la sociedad a que se incorpore, que tenga presente de manera activa este problema, pero también a los organismos gubernamentales, nacionales, provinciales, municipales, que son los que tienen que desarrollar las políticas concretas contra este flagelo. Nada más, muchas gracias por este libro que aborda un tema con tantas perspectivas y tantas aristas. En él se hacen afirmaciones que algunos no podemos asumir y otros compartimos, pero siempre es una herramienta útil para la reflexión y para avanzar en este contexto. Muchas gracias. Tenéis que apagar el para defender el estado. ¿Se puede? Sí. O sea, está muy bien. Siempre rojo. Seguimos con el señor Manuel Cuesta. Y cuando
UNESCO nos propuso que invitáramos al señor Manuel Cuesta. Yo le decía, ¿por qué el señor Manuel Cuesta? Y me dice ella, pero por favor, Consuelo, si es el presidente de una asociación que lucha contra el maltrato infantil. Y aquí está el señor Manuel Cuesta. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, muchas gracias por invitarnos. Yo ante todo felicito a Edgar y a Diana por este libro, porque es muy necesario hoy en día este tipo de demandas y denuncias, porque parece siempre que es un tabú. Parece que es un tabú siempre hablar o sacar estos temas, cuando es algo que lo tenemos ahí, más últimamente en España, que lo hemos sufrido, pero que es una cosa que es internacional y que está realmente perjudicando a todos los continentes de este mundo. Bien, SPES, simplemente para hacer una breve referencia, es una asociación que se creó en el año 2000 en París por personas de diferentes países. Os voy a decir, por una asociación que había entonces que tenía sedes en 56 países del mundo y que eran hombres y mujeres, pero que les preocupaba una cosa que era muy preocupante, que es todo lo desfavorecido que estaba la infancia en muchos países, y que realmente su educación contribuía a que fueran causa de desfavorecimiento con más ganas por gente que se aprovecha de esa infancia, por esa falta de cultura y por falta de posibilidades económicas que al final, sea por sus padres o por su familia, tenían que buscarse la vida de otra forma en el mundo. Pero vamos, lo que quería es ayudar a la infancia que se encuentra en una situación de especial dificultad y desprotección. En su momento pues se comenzó en un país africano, pero después se siguió a todos los países del mundo la preocupación, al igual que en España, donde sabéis que últimamente pues la pérdida de derechos nos ha hecho que nos busquemos también un poco, sin dejar de contribuir al resto de países. También en España, donde precisamente por esa pérdida de derechos, pues hoy entre que padres que pierden su trabajo y pierden su vivienda, pues lógicamente no dejan en buena situación tampoco a sus hijos, y que realmente al final son realmente una posibilidad de que se aprovechen otros de esa pérdida de oriente que van teniendo los chiquillos en sus comienzos. Porque hoy realmente la educación desde la infancia, es muy importante que se les lleve ya a un punto de realmente de compromiso, sin tampoco alarmarles, porque yo creo que hoy realmente a los niños hay que tener que disfruten de esa infancia y que tengan esa especie de, digamos, de mundo de fantasía en su poder y siempre, pero realmente hay muchos que no lo pueden disfrutar precisamente por esa pérdida de derechos, y que otros realmente se aprovechan de ello. Por eso nuestra asociación siempre intentó, aparte de esa ayuda a esos niños para que no caigan en redes ni en otro tipo de personas depravantes, llevar una educación de realmente ya desde el principio de tolerancia, de respetar siempre la igualdad, de intentar que realmente los valores que en su mundo sean de una especie de contribución a un mundo sostenible, que muchas veces por esta economía que tenemos metida en este mundo, en muchos países, y claro, por supuesto en Europa, donde precisamente parece que para vivir tienes que tener una especie de medios económicos, hace que estos chiquillos pues sean muchas veces vulnerables al pretender tener ese estatus que no pueden tener por la pérdida de esos derechos que realmente está pasando en todos los países. Además, hoy hay que ver que realmente el que se abuse no significa que sea solamente por realmente el cuerpo de una persona o la sexualidad. Hoy sabemos que hay muchos países donde hay niñas, y yo sé de niños también, donde sus culturas hacen que se apalabren su boda
ya con 10 años incluso que se practique ya la misma, y eso es una forma también de llevar a una especie de prostitución, digamos, encubierta, que eso hace mucho daño a todas las culturas. Y eso tenemos que evitarlo de la mayor forma, bien por denuncias o bien por otras formas que hoy en día nos está abriendo mucho camino, que son las redes. Las redes sociales han hecho mucho, y aunque es verdad que hay mucha mentira a veces en ellas, realmente han servido para denunciar casos como los que estamos sufriendo en muchas partes del mundo. Por eso este libro, que realmente se puede aplicar en cualquier país del mundo, ha servido para que realmente empiece a gente a tener un poco de preocupación sobre ello, ¿entiendes? Porque realmente hay que mantener de una forma imperante el llevar a nuestros hijos el que existe otra forma de vida, otra forma que no les haga llegar a esos puntos y esos aprovechamientos. Sabemos todo hoy en día, y está pasando en España, pero en todos los países del mundo, que hoy para comer ha tenido solamente, y para comer sin ningún tipo de retribución, han tenido que someterse mucha gente para realmente tener esa posibilidad económica. Y eso hace que realmente esos niños aprendan de una especie de valores que realmente les perjudican en el futuro. Muchas gracias por eso. Yo les pido a mis compañeros de mesa que si les paso un papelito no se enfaden conmigo, me tienen como moderadora y me dijeron que mucho cuidado con el tiempo porque hoy nuestros grandes protagonistas están aquí sentados y también queremos escucharle. Cuando pensamos aquí en la Asociación Diáspora, me lo decía Andrea, le comenté que Ana iba a lanzar con Edgardo este libro, y entonces me decía Andrea, ¿con quién lo presentamos? Y el socio natural para presentar este libro tenía que ser UNESCO. Tenía que ser UNESCO, y me comuniqué con mi amiga Luz, y inmediatamente nos metimos en esto delante de que nuestros compañeros y amigos de Argentina vinieran. De parte de UNESCO nos habla Pilar Coronel. Buenas tardes. Buenas tardes. En nombre de la UNESCO Comunidad de Madrid queremos agradecerle su presencia por cuanto supone una demostración de su sensibilidad en esta terrible lacra cuya denuncia ha sido puesta de manifiesto esta tarde. Es sin duda el primer paso para asumir que entre todas y todos tenemos la obligación de construir un mundo mejor y más habitable, especialmente para esos cientos de miles de niñas y niños que sufren violencia diariamente, porque solo en acción conjunta podemos conseguir esta meta. Como hemos visto, la prostitución infantil es un comercio a escala mundial en el que se mueven ingentes fortunas logradas por la explotación del más débil y que en gran medida está asociada a la pobreza, al miedo y a la indefensión. Comercio cuyo objeto de venta es la infancia, a la que se priva de sus derechos, de su dignidad y de su propia infancia, amenazando su vida, su salud mental y física, su futuro, condenándonos a una vida de sufrimiento, de marginación y atentando contra todos los aspectos de su desarrollo, dejando una huella imborrable en los supervivientes y que pocos lograrán superar. Y es también la más grave forma de violencia de género por cuanto las mayores víctimas de la prostitución infantil son niñas en su más tierna infancia. Pero no nos engañemos, no es un problema que afecte solo a los consumidores, a las redes implicadas en tal comercio, a los pederastas. Es un problema del que todos somos responsables, en distinta escala y grado desde luego, pero es problema de todos y todas. Un comercio en el que solo hay un inocente, la propia niña o niño que son prostituidos. La lucha contra este comercio pasa por llevar políticas de protección a la infancia y a las familias reales y contundentes. Políticas que deberían centrarse en el incremento del gasto público destinado a educación, a salud y a vivienda. Los recortes en estas materias afectan de manera directa a la niñez y a la juventud, incrementando la pobreza, la desprotección y la vulnerabilidad de los más inocentes. En España se constata un grave incremento de la prostitución infantil en los últimos tiempos. Esta situación tiene como consecuencia directa
el aumento del turismo sexual y la venta de niños o su explotación de distintas formas. La prostitución no puede ser considerada jamás como un trabajo o una forma de vida. Es una forma de esclavitud, nunca una estrategia de supervivencia. Es necesario replantearse el concepto mismo del trabajo, tarea en la que la UNESCO está especialmente empeñada, menos asociado a un concepto economicista y más a 3 características inherentes al trabajo: dignidad, derechos humanos y proyección social. La prostitución no cumpliría ninguna de dichas variables. Igualmente es necesario avanzar en el establecimiento de leyes que afiancen los mecanismos efectivos de protección a la infancia en situación o riesgo de explotación, abuso y maltrato. Pero no parece que haya mucha voluntad para generarlos. En muchos casos, la corrupción política y la propia policía o los distintos agentes de seguridad forman parte y están en la base de este lucrativo negocio. En un número elevado de casos, los niños o las niñas prostituidas no son considerados como víctimas, sino como delincuentes, y se actúa contra ellos. Se les niega o limita la protección jurídica, se les recluye en centros, generándose una espiral de la que cada vez les será más difícil escapar. En ese círculo, muchos pierden su propia vida. La Secretaría del Menor y la Familia de la UNESCO establece la necesidad de no culpar solo a proxenetas, a las redes de crimen organizado, a los consumidores. Ningún sector de la sociedad puede desentenderse de la responsabilidad de la explotación sexual de la infancia. La educación de los padres sobre la percepción y conocimiento de las consecuencias de la prostitución, el papel de los medios de comunicación, la percepción y tolerancia de algunos mitos por un lado, y por otro el endurecimiento legislativo, las políticas de protección, el incremento de los presupuestos públicos a dichas políticas, la limitación del consumismo, son vías de lucha eficaces frente a este cruel comercio. Y será el esfuerzo unido de todos y todas, exigiendo la adopción de medidas eficaces por parte de los gobiernos, la única vía para lograr resultados contra este terrible negocio basado en la explotación sexual de la infancia. Sin olvidar, como se ha dicho aquí, que las conexiones con la droga, con el trabajo ilegal y esclavo, son otras tantas caras de esta moneda única formada por la explotación de los niños y niñas a nivel mundial. La conciencia activa, según la secuencia de estar informado, conocer los por qué y actuar, es el camino seguro de participación para no sentirnos cómplices de este negocio infame. Y destacamos, una vez más, la importancia y la implicación de todos los ciudadanos, organizaciones, en la lucha contra esta lacerante situación. En este mismo orden de ideas, trabajando en la presentación de este libro, pensábamos en una persona que pudiera leerse Patitas de Alambre y que pudiera captar el mensaje que Patitas de Alambre quería decirnos o hablar de este libro sin que pisar, como decimos nosotros, a los autores, ¿no? Y hay dos personas, si me permiten, que yo señale y piense, cuando yo pienso en igualdad, yo pienso en esas dos personas. José Luis Rodríguez Zapatero y en Pedro Cerón. José Luis no está, pero está mi querido Pedro Cerón. Muchas gracias, Consuelo. No sé si como caribeño podría hablar menos de 3/4 de hora, se estila en mi tierra. En todo caso, decirle que estaría plenamente feliz de estar aquí en la Secretaría General Iberoamericana con tantos amigos, con tantas amigas, si no fuera pues porque tenemos que presentar este libro, tenemos que presentar este informe que es fundamental para ir concienciándonos y concienciar a la ciudadanía de una situación dramática que vive también, porque el libro incide en la realidad latinoamericana, que vive también Latinoamérica, porque siempre que hablamos de estas cuestiones, pues suele uno referirse, aunque sea mentalmente, a países de Asia como Tailandia o a países africanos, pero no somos conscientes de que esta realidad es una realidad
global que afecta a todos los lugares del mundo, incluida la comunidad latinoamericana, y de ahí yo creo que la importancia que le ha concedido el gobierno argentino a este libro, de considerarlo un bien de interés cultural y social. Un libro que nace de la experiencia vital y del choque que le produjo a Edgardo en un momento determinado una niña, Laura, a quien se encontró de camino al trabajo y a quien preguntó a altas horas de la madrugada qué hacía allí en una carretera transitada solo por camiones. Estoy trabajando, conocido, no por repugnante, deja de ser conocido. Y no quiero volver a insistir en algunas ideas que los anteriores intervinientes han puesto de manifiesto y que me parecen fundamentales. Y es que este tema se conoce, y se conoce desde siempre, como se conoce la situación de la mujer en el mundo entero. Y aquí volvemos a hablar de lo mismo, los temas referidos a la mujer en la inmensa mayoría de los países del mundo, por no decir en la totalidad de los países del mundo, parece que no son nunca una prioridad. Nunca es el momento de abordar el buen trato que se le tiene que dar a la mujer por ser mujer, a la persona negra por ser negra, al homosexual por ser homosexual. De ahí que aprovecha la ocasión para reclamar algo que desde el Partido Socialista y otros partidos progresistas, quiero saludar a mi compañera Marisa Castro, que es de Izquierda Unida, hemos reclamado también, que es una ley de igualdad de trato y de lucha contra la discriminación, que es fundamental para abordar cuestiones como las que estamos hablando. Este informe, este libro, se publica para remover conciencia, y yo creo que esto es importante, remover conciencia de quien ya la tiene bien movida, que son la inmensa mayoría de las mujeres, y también para remover conciencia de los hombres, porque aquí directa o indirectamente estamos hablando también de sociedades patriarcales, de machismo, que hace que el papel de la mujer sea un papel supeditado al poder y al placer de los hombres, y por tanto eso hay que denunciarlo continuamente, y no solo lo tienen que denunciar las mujeres, sino lo tenemos que denunciar también los hombres, porque los hombres somos parte del problema, y este problema hay que abordarlo pues desde la concienciación y desde un cambio de modelo, un modelo en el que hombres y mujeres, mujeres y hombres seamos libres e iguales y podamos desarrollar nuestra dignidad y nuestra personalidad con igualdad de trato, de consideración y de oportunidades. Y eso solo es posible, lo decía antes Manuel, con una apuesta clara por las políticas públicas. Clara no, clarísima. Tan clara como blindar lo que es una apuesta pública, lo que es un estado del bienestar, que dicho en esta sede, habría que recordar que fue Lula, presidente del Partido de los Trabajadores de Brasil, quien dijo que el estado del bienestar era algo que Europa había dado al mundo y que tenía que ser declarado como bien protegido de la humanidad, y por tanto protegerlo significa blindarlo para que se blinde y todos y todas, sobre todo todas, tengan derecho a una educación de 0 a 3 años, tengan derecho a una educación pública, a una sanidad pública, a un sistema público de dependencia. Veo a mis compañeras del Partido Socialista que tanto han luchado por esta cuestión, y convencer a quienes no están convencidos. Soy de los que piensa que siempre se pueden dar pasos hacia adelante y que ya nadie se atreve a desmontar en su totalidad el estado del bienestar, aunque por ese camino vamos. Estoy convencido de que lo que es la movilización ciudadana, que en este país ha funcionado y bien, va a evitar y está evitando que se siga desmantelando el estado del bienestar. La marea blanca que salió este domingo pasado en defensa de una sanidad pública y en defensa de una sanidad pública y universal donde nadie sea excluido, es un paso fundamental para seguir avanzando, porque quienes sufren al final son
mayormente las mujeres. Ayer celebrábamos el Día Internacional contra la Trata y la Explotación de mujeres y de niñas con fines sexuales y también para explotación laboral. Y eso hay que denunciarlo e interiorizarlo por parte de las instituciones. No solo hacer como se hace en muchos ayuntamientos, en muchas comunidades autónomas y en muchos países, firmar convenios con organizaciones transnacionales, con organizaciones que promueven grandes acuerdos como es UNESCO, ciudades amigables con los niños y con las niñas, sino actuar en consecuencia y desde luego tener un discurso claro, clarísimo, de lo que es la prostitución infantil, de lo que son las niñas prostituidas, que muchas veces lo son por sus propios padres, de lo que son las niñas prostituidas fruto de la pobreza en la que están muchos países que son pobres precisamente porque cuando hay que ayudar, cuando hay que ser solidario, se mira para otro lado. Y yo me siento también muy orgulloso de que España, en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fuera el primer gobierno de la Unión Europea en establecer convenios de colaboración, convenios de colaboración al desarrollo y de codesarrollo con los países de África, lo que nunca se había hecho seguramente porque nuestras vinculaciones eran menores que otros países de la Unión Europea, como el Reino Unido, como Francia, como Bélgica o como Holanda. Si se puede, se debe, y se debe actuar con valentía, y para erradicar esta lacra, este terrible problema que es la prostitución infantil y la prostitución, debemos abordarlo con valentía, sobre todo de quienes buscamos soluciones para abordarlos, que somos aquellos que intentamos progresar, que intentamos buscar un mundo donde se reconozca la dignidad de las mujeres y de los hombres, de los niños y de las niñas. Y ese debate tiene que ser claro, porque mientras más del 90% de las mujeres prostituidas o el 100% de las niñas prostituidas lo sean, esto es, prostituidas y esclavizadas, no hay otro debate que quepa más que el intentar sacarlas de la esclavitud, el intentar erradicar la trata, el intentar erradicar un comercio en el cual participan no solo las mafias, sino también los consumidores y también los demandantes de esos servicios sociales. Y eso hay que decirlo claro, allí donde estemos. Y por eso, bienvenido sea este libro, que en colaboración, y es bueno que sea en colaboración entre una mujer y un hombre, entre un hombre y una mujer, entre Edgardo Palacios y Ana Unjol, pues nos presenta pues datos para que conozcamos cómo anda esta cuestión que es terrible en la realidad latinoamericana, para concienciar a los gobiernos, para que se implique la Secretaría General Iberoamericana como se está implicando, y desde luego para poner de manifiesto que aquello que no se conoce, que aquello que no se visibiliza, no se puede erradicar. Visibilizándolo y denunciándolo, las mujeres y los hombres, yo creo que podremos tener un futuro un poco mejor del que hemos tenido hasta ahora. Muchas gracias. Pienso en Pedro Cerón. Aprovecho para agradecer a todos y todas los que han venido. Hay asociaciones de todo tipo. Están mis amigos iraníes de la Asociación de Ayuda Iraní. Está mi Soledad, está Pilar que la veo por ahí. Está Latinos, ahí está la gente de Tane Madrid, están los de Perú, está la Asociación de Dominicanos, la asociación de Agustín, que viene desde fuera de esta radio a acompañarnos. Está Miguel Foronda, que lo veo por allá levantándome la mano, que si no los nombres, Matilde Fernández, muchísimas gracias Matilde por estar aquí
que es muy importante porque que te movilices para estas causas. Tu apoyo es muy, muy importante para todos nosotros. Ya, si no los nombro a todos, nos mandó en representación Antonio Miguel, que nos manda a saludar y dice que no puede venir, pero está Susana aquí acompañándonos. Muchas gracias a todos. Si no los nombro a todos, no se pongan. Los de la Asociación Progresista de San Blas, Canilleja, mis compañeros de la Ejecutiva que me están mirando, ya los había visto. Y yo quiero pedir un aplauso grande, 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 grande para el Cuarteto Cárdago que nos está aquí acompañando. A los autores, a los protagonistas de esta tarde, para que luego ustedes puedan intervenir interactuando con ellos. Nos van a tocar una piecita para que suavicemos el tema tan duro que estamos tratando. Para que mientras ellos tocan, Pilar Corona va a declamarnos una poesía. Cajas destempladas, asesinas, mi esqueleto frío, plegado, sisado en cajas o cartones, en túneles o tornos, en cañones de escopeta, en estampido de cardúmenes, en jauría roedora, en papilla fértil, en deyección, sentina y corredores últimos, la loba, el alma, la carnicería abstracta en manillar de plata. Hemos llegado hasta aquí. ¿Quién? Yo y mi sombra, y los crapos con que tapo los espejos, o estallo el fino azore, en mil estrías que me desvían. Esa soy yo, o sería, quebrada y poca.
libro. Estábamos en Panamá dando unas conferencias que se nos habían invitado al segundo Festival Internacional Afro de Panamá, y yo me encontré con una rubia despampanante de orígenes alemanes. Era un festival afro. Y yo le decía, pero hija, y me quedé yo mirándola. Cuando me la presentaron le dije, hija, y me dice, mira, es que yo tengo una muestra pictórica aquí y voy a ver la muestra, y era una muestra de gente negra de todos los tipos, con mis pelos, sin mis pelos, con mis vestidos, sin mis vestidos, y le digo yo, ¿de dónde has sacado esto? Y me dice, es que soy más negra que tú. Y nos pasó una anécdota muy simpática, que el día que hicieron la presentación oficial del festival había alfombra roja y todo, ¿no? Entonces iban estas mujeres con unos vestidos, unos trajes y no sé qué, y llegamos ella y yo juntas de la manito y nos paramos en el protocolo por molestar, ¿eh? No nos habían invitado, acuérdate, no nos habían invitado al protocolo, y al otro día estuvimos en primera página en todos los periódicos y no salió el organizador y nos echó una bronca, porque no salió el organizador del festival, le habíamos salido a nosotras. Esa noche nos la pasamos toda la noche hablando, ella conmigo y traicionándome con Edgardo, porque estaban trabajando en este tema, ya estaban trabajando en este libro. Para mí es un placer, es un verdadero honor presentarles a Ana y Edgardo y Ana con patitas de alambre. Agradezco enormemente esta cantidad de gente que lo mira asombrado cada uno, ¿no? Agradezco a la UNESCO, al señor Pedro Segaro, que realmente me ha hecho ver la vida distinta, Pedro, y fue un honor estar contigo en esa marcha. Al señor Manuel Cuesta, realmente, Manuel, lo que haces tú por los niños es maravilloso. A la Secretaría Iberoamericana, a la CEGIA, como CEGIMO, y a la Embajada Argentina, a través del señor Carlos Walde. Realmente me siento honrado, señor Walde, de su presencia, de Consuelo, que realmente con Consuelo yo he hecho una gran amistad, porque tenemos los mismos objetivos. En el mundo sabemos que hay muchos problemas, pero muchos problemas de salud. Muchos sin cobertura médicas y otros que no pueden pagar una prepaga o una medicina prepaga, como se dice acá en España. Uno de los derechos del hombre es recuperar la salud cuando la pierde. Los gobiernos deben ocuparse de este problema. Pero la prostitución infantil, solo tenemos este libro y la palabra, el boca a boca, comunicar lo que está pasando y que los niños no sean sostén de familias y que cada niño en la calle no sean parte del paisaje. Debemos comprometernos o seremos cómplices de lo que está pasando. Los niños no tienen elección. Los niños deben ser niños. Me tocó vivir el reportaje más crudo de mi vida periodística. Hacer un reportaje de una niña entre 11 y 12 años ejerciendo la prostitución en mi ciudad,
San Lorenzo, Santa Fe, Argentina, en el cordón industrial más importante del mundo, donde entran 3.000 camiones diarios a un puerto para ser transportado la soja. Esa niña no estaba perdida, estaba golpeando los camiones para ejercer la prostitución. Su madre la esperaba en una estación de servicio. Después su padre dice que la cuidaba. No conforme con eso, me subió a la estación de servicio. Su madre estaba con una botella de cerveza y comiendo pizza, esperando que su hija termine de trabajar de 7 a 2 de la mañana. En el libro está escrito, y hay una parte que es San Lorenzo, porque nosotros los que tenemos un micrófono y somos periodistas o tenemos un programa de radio, somos gran parte culpables de este flagelo, porque no decimos lo que tenemos que decir. Hemos hecho las denuncias, hemos aportado, y realmente al que yo le aportaba los datos, no digo institución policial, digo un policía vestido de ropa de policía regenteaba a chicas. ¿Por qué le digo esto? Porque nuestras denuncias, nuestras pruebas iban a parar, aparte de los cómplices. Por suerte se desbarató la cúpula policial, se cerraron 12 cabarets. Yo fui dos atentados. Sufrí 2 atentados y mis hijos han sufrido atentados. Pero como siempre dice, detrás de un gran proyecto hay una gran mujer, la que me dijo: Eduardo, ya no podés ser una arenita en el desierto. Luchar, sacar a los chicos de la calle, luchar contra los proxenetas que están identificados, que traían en una camioneta 12 criaturas y le tomaban el tiempo, la hora y la registraban como si fueran trabajadoras, y cuando no podían trabajar les descontaban lo que ven ganando toda esa noche. La señora que tengo a mi izquierda, la señora Ana Unjol, fue la que me impulsó y me dijo: vamos a hacer el libro. Y si este libro está en la calle, es porque la señora Ana Unjol aportó hasta dinero de su propio bolsillo para hacer este libro. Yo me siento honrado, me siento enormemente satisfecho de encontrar mujeres que la tienen bien puesta, porque ella jamás se cayó la boca. Y no solo eso, aportó datos y estadísticas de todo el mundo, y en cada viaje que recorrimos casi 28 países hemos traído aportes para hacer este libro. Es por eso que yo le quiero decir un gran aplauso a esta gran mujer. Buenas tardes, buenas noches. Creo que ya Edgardo agradeció a todos, así que me encuentro muy feliz de estar aquí después de tantas idas y venidas, con Consuelo y no sé cuántos cientos de mensajes. No es fácil para nosotros movernos hasta aquí, pero esto valió la pena, ¿no? Este tema tan difícil, yo quiero ver si puedo, no sé, en 10 minutos hacer un compendio de todo este tema tan difícil. Ustedes saben que en el mundo cada 3 segundos
muere un niño por falta de alimentos, atención médica. Además de esos niños, nacen muchos otros, tal vez en nuestras familias, que tienen cantidad de juguetes, todo lo que necesitan. Pero paralelamente a eso, existen en prácticamente todos los países niños, y cuando estoy hablando de niños, voy a decir lo que indican Naciones Unidas. Se llama niño para Naciones Unidas a los menores de 18 años. Porque a veces cuando hablamos de prostitución infantil pensamos en las niñitas de Tailandia, 7, 8 años, que después vamos a hablar. Pero un adolescente es también un niño. ¿Por qué? Porque los menores no eligen, como decía Edgardo hace un ratito, no eligen, son prostituidos, llevados por adultos, muchas veces sus padres. Yo les voy a sintetizar en un testimonio que muchas veces lo recuerdo. El libro tiene cientos de testimonios de cada continente y de casi todos los países, de niños. Pero hay uno que creo que sintetiza un poco parte de las raíces de este problema, que ocurre en Colombia, lamento. Es una madre de una niña de 12 años que le dice: hoy no tenemos para comer, vea y vaya qué hace con ese cuerpito. Creo que no tenemos que explicar mucho más, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? En la base de toda esta terrible esclavitud, porque es una forma de esclavitud de los tiempos actuales. Nosotros creíamos que la esclavitud, como la conocíamos, se había terminado. No es así. Tampoco en el continente, tampoco en África, lamentablemente. Y entonces, detrás de todo esto, en muchos casos, en la mayoría de los lugares, está la pobreza. Pero no es la única causa. Y siempre cuando voy a los diferentes, o vamos a los diferentes países, nos gusta que quede claro algo. De ninguna manera hacemos juicios. Nosotros no podemos juzgar a esas madres o padres que de alguna manera empujan a sus hijos a esta forma de comercio. ¿Y por qué pienso esto? Puede haber alguien que no piense lo mismo, por supuesto, pero creo que cada uno puede dar, entregar, transmitir aquello que ha recibido. Y entonces, si pensamos en algunas comunidades o barriadas terriblemente pobres, con las necesidades, ni siquiera los alimentos satisfechos, entonces tenemos que pensar que a veces esas madres cargadas de hijos, bueno, ¿qué hacen? Las mandan a la calle a los 4 o 5 años a mendigar. ¿Cuánto tiempo tardan esos niños en caer en manos de proxenetas? Que les ofrecen que si hace tal cosa va a tener sus zapatillas, o va a tener alimentos, o va a tener... Y como muchas veces son niños que tienen además necesidades afectivas, o porque a lo mejor en su casa sufrieron maltrato o lo que fuere, entonces terminan, no voy a decir amando. Para que tengamos una idea de cómo está extendido este terrible flagelo en el mundo, les voy a dar solamente 2 o 3 cifras. Hay en este momento en el mundo, se calcula, y estamos hablando siempre de delitos, así que creo que podríamos agregarle un poco más, porque no tenemos toda la información así exacta. 100 millones de niños prostituidos.
100 millones, es 2 veces la población de la República Argentina. Y se calcula que por año entran a esta forma de explotación 1 millón de niños. Piensen ustedes, y muchos aquí tienen o han tenido hijos, nietos. El niño no tiene para nada el sexo, como hablaban hace un ratito. El niño vive en un mundo de fantasía hasta cierta edad, cuando llega a la adolescencia, donde empiezan ciertas curiosidades por el sexo, pero el niño no tiene, para él no es algo que exista. Entonces, imaginen ustedes lo que es un niño o una niña, e insisto, ¿y por qué estoy diciendo niños o niñas? Porque no solamente hablamos de niñas prostituidas, en este momento es gravísimo el problema de los varones. Por ejemplo, las zonas de las playas como son Paraíso de Cartagena, las playas de México. Les voy a dar algunas. México está ocupando el primer lugar en Latinoamérica en prostitución infantil. Y me avergüenza un poco decirlo, Argentina ocupa el segundo lugar. A mí también me sorprendió cuando estuve viendo esto. Y así como decía que en algunos países, las raíces del problema son la pobreza, fíjense, en mi país, en nuestro país, está como, sí, en algunas partes la pobreza y en otras el abuso sexual intrafamiliar. En todas las clases sociales. Se sabe a veces en las clases más carenciadas. Por lo que he oído en España, bueno, nosotros tenemos mucho de raíces españolas. En España también ocurre esto. Y es denunciado en las clases más carenciadas. Y en las otras permanece como secreto de familia. ¿Para qué hicimos nosotros este trabajo? Para que dejemos de lado la indiferencia, pensar que la prostitución infantil es un delito. Insisto, no nos metemos, como decimos en Argentina, con la prostitución adulta, pensando si tiene que ser legalizada, si no es legalizada, lo que sea. Porque creemos que un mayor de edad de alguna manera elige, y esto es un pensamiento propio, digo de alguna manera, porque estudios que se han hecho con prostitutas de más de 21 años cuentan, estadísticas que hay, que han iniciado su vida en la calle desde que eran menores. Así que estamos hablando de lo mismo. Entonces, ¿cómo es que hicimos? Porque al fin hablamos de todo el tema y no les digan, decime, Consuelo, cuánto tengo. Porque yo soy como el señor medio caribeña. Pero quería redondear. Bien. La idea es, nosotros, ¿qué hicimos? Tomamos una primera parte de nuestro libro que es como para unificar conceptos. Porque si en este momento preguntamos, a ver, ¿qué diferencia hay entre trata y tráfico? ¿Cuáles son las formas de la prostitución? Porque hoy conversábamos por allí y decíamos, si uno habla de prostitución, inmediatamente piensa en una chica con vestidos, faldas cortas y parada en una esquina. Esa no es la única. Hay muchas otras formas de prostitución y en diferentes niveles. En Argentina se sabe que es muy fuerte la prostitución VIP. ¿Cuáles son los temas? Todos aquellos delitos, en muchos casos, relacionados con esta explotación. La pornografía, muy grave en muchísimos lugares. El turismo sexual. Yo siempre digo que aquellos países que aparentemente, mirados desde Latinoamérica, y por favor, en ningún caso que yo nombre un país es una crítica, acá estamos todos en lo mismo, ¿verdad? Países
que diríamos del primer mundo, que pareciera que tienen resueltos una cantidad de cuestiones económicas, de esos países son millones los turistas sexuales que salen al mundo a abusar de niños y niñas de los países pobres. Y si no, pregunten en Tailandia, en países de África, en países de Latinoamérica, Brasil, por ejemplo, que es el que ocupa el tercer lugar. Así que esto que no pretende que sea para ustedes algo que produzca, sino nada más que mover conciencias. El hecho de que hoy estén todas estas personas aquí escuchando indica que de alguna manera se han interesado. No podemos mirar por otro lado. ¿Y cuántas son? La idea es ir formando redes, que creemos que es la forma de empezar con la solución de los problemas. Nadie tiene que quedar fuera, porque lo primero que decimos es, sí, hay que poner leyes más duras. En los países de América las leyes y en otros países existen, pero se las aplica de una forma tan laxa, tan relajada, que nunca un proxeneta va a parar a la cárcel. Esto es apenas la punta del iceberg. El resto es como para profundizar. Para todos los interesados, el libro está aquí. Se está vendiendo muy baratito. Ellos no querían traerlo, dijeron que lo iban a vender allá y les dije no, que por favor nos trajeran libros y trajeran aquí, y han querido ponerle un precio muy baratito, vale 10 euritos, y aprovechen que los autores están aquí para que se los firmen. Y esta es la punta de la iceberg. Yo te doy la palabra. Gracias, Tony, Cecida, por estar aquí a título personal. Gracias Rosa, Vicente, mi querida Rosa, y a todos y cada uno. Si aquí abrimos un turno de coloquio, ¿no?, de preguntas o de participaciones, el que quiera hablar, preguntarles algo o interactuar con ellos, pues este es el momento para que tomen la palabra. No todos a la vez, por favor. De unito. Miguel, ¿te acercas al micrófono, por favor? Pues como yo sí sé el nombre, les presento a Miguel Foronda. Buenas tardes. No quería asumir ningún tipo de protagonismo. Mi nombre es Miguel Foronda Sernescu, soy presidente de la Federación de Asociaciones de Rumanos en España, y lo que quería decir es solamente que el problema que se ha señalado en la mesa y del cual se ha descrito mucho no existe solamente en África, no existe solamente en Asia, no existe solamente en América, existe en Europa. Y hay cantidad de menores traficadas y abusadas, rumanas y moldavas y ucranianas en Europa, en España. Y hay que tenerlo en cuenta porque a lo mejor no es una realidad tan espectacular, pero es una realidad existente que abarca a miles de personas. Y sobre eso sí que me gustaría decir una cosa. Existe una mitología por ahí que tiene que ver con el tema de tanto de las personas, digamos, abusadas o maltratadas en la pornografía, como, en la prostitución, como en el tema de voy a tratar de ser correcto políticamente, las minorías que tienen problemas de vulneración y de exclusión. Y si quieren, utilizo un término que en Rumanía no es muy aceptado, que es el tema de gitanos. Yo prefiero utilizar la expresión rom, rumanos o búlgaros que viven en España, sobre todo rumanos. Quiero decir y quiero volver a señalar, porque lo he señalado muchas veces, me han escuchado muchas veces, me han dicho que sí, pero yo no sé en qué estado está el tema. La mayoría de los niños que se dedican a la mendicidad,
a los pequeños hurtos, de personas impedidas o en situación, digamos, de discapacidad, de una situación de carencia desde el punto de vista físico, que están pidiendo, son personas maltratadas y abusadas, que forman parte de redes mafiosas, que son traídas a España para ejercer esa actividad y que son sistemáticamente maltratadas, abusadas, violentadas y amenazadas. Nada más, gracias. Tuve la suerte de estar hace 5 días apenas, que parece que fueran 400 días en la cantidad de trabajo que tuvimos, y recorrí la calle Montero, para todos ustedes que son españoles la conocen, y realicé más de 50 entrevistas a las chicas que están trabajando ahí. Y me dio mucha pena una chica de 27 años, rumana, que está separada porque en la calle Montero, disculpe que me meta en su país, pero está pasando tan solo por la cuadra de acá. Está en el pleno centro de Madrid, España. Y yo les puedo hacer reportaje a cada una, ejerciendo la prostitución en cada esquina, en la salida de los metros, y en una de las salidas de los metros, al hablar con la chica me dijo: esta es la parada rumana, donde solamente hay chicas rumanas. En una de las conversaciones ella me dice que fue violada por su padrastro a los 8 años, después de estudiar, no pudo estudiar porque no le alcanzó el dinero y se dedicó a la prostitución. Hoy vive en España y trabaja en la calle Montero. También me tocó con gente de Senegal, de África. Hemos hecho muchísimos reportajes. Es por eso que lo que decía el señor Miguel Fonda es verdad. Señor Miguel Fonda, lo felicito y le agradezco por su valentía para decir lo que está pasando y porque usted lo está denunciando delante de todos nosotros. Así que le pido gracias y un fuerte aplauso a este hombre que se animó a denunciar. Mi compañera Nelly de Iganí. Hola, buenas tardes a todos. Darte las gracias por habernos invitado. La verdad que ha merecido mucho la pena estar aquí esta tarde. Y me gustaría sobre todo preguntar a Edward y Ana, como han investigado sobre el tema, de que estamos, los aquí presentes, todos de acuerdo en que esto es espantoso y que no puede ser. Pero yo ahora me planteo qué podemos hacer para evitarlo la gente de bien. Porque yo doy por supuesto que el que lo hace no lo hace por hacer un mal, sino que tiene algún trastorno, algo que está fuera de su control. No me puedo creer que alguien queriendo haga daño a otro ser humano. ¿Qué podemos hacer los demás para evitarlo? Bueno, si tuviéramos todas las soluciones sería, pero se nos ocurre pensar en en una idea que es, por supuesto que así como yo le insistía a Edgardo que solo no sirve, porque además uno se expone a que un proxeneta de repente le pega un tiro por ahí. Y creo que la única manera en esto, empezar por esto que estamos haciendo, ¿no? No callarnos, no hacernos los distraídos, y esto no va a ser solucionado si no hay desde políticas de Estado, que haya una firme decisión de los gobiernos, de alguna manera que sean acciones concertadas, porque yo les decía, por ejemplo, a veces se denuncia un prostíbulo, como lo llamamos en Argentina, igual, en ese lugar hay menores, que va la policía, detienen por
un rato, algunos de los proxenetas es muy difícil que lleguen a juicio. ¿Qué pasa con esas mujeres, mayores y menores? En algunos lugares, tenemos testimonios en América de todos lados, que van a parar al lugar policial, abusan de ellas, las tienen allí un día, 2, y después, ¿a dónde van? A la calle. ¿Qué quiere decir? Que está faltando decisión en otras áreas, porque a esa, por ejemplo, a esa chica que llegó de Santo Domingo, Argentina, hubo un momento en el que habían llegado muchísimas chicas de Santo Domingo que se habían dedicado a la prostitución. Pero, ¿por qué? Llegaron y eran analfabetas. ¿Cuánto tiempo tardan desde el puerto, desde el aeropuerto, para caer en las manos de estas redes que les ofrecen trabajo? Por ahí van engañadas, como ha pasado en Argentina con niñas paraguayas. Les prometen un trabajo como empleada doméstica, como niñera, y cuando llegan a Buenos Aires se encuentran con otra cosa. Les retienen los documentos y se transforman en esclavas. Entonces, si no existen acciones concertadas, creo que no sirve. No es así tan rápido, ¿no? Tienen que ser leyes, la justicia. Después se descubren, no sé, funcionarios que están, como contaba Edgardo, de policía, que están en las redes. Bueno, no es fácil, pero creo que pensando en nuestros niños no podemos dejar de hacer algo. Sí. Muchas veces mientras lanzamos micrófono, muchas veces no tomamos lo bueno. Pero Suecia es el único país del mundo que castiga al consumidor. Suecia es el único país del mundo que castiga al consumidor. Sin consumidor no hay oferta ni demanda. Copiemos las leyes de los países que hacen las cosas bien. Pero ese es un tema para las autoridades. Sí, lo escuchamos. Bueno, yo iba a decir algo que se acaba de plantear ahora. Creo que primero, algo ha dicho Pedro, que creo que está en la base, y es que hay mucha tolerancia, porque lo estamos viendo. Entonces, esto es que hay tolerancia de muchas instancias, de muchas personas, vamos, que no se afronta directamente. Por otro lado, veo que, bueno, y en ese sentido creo que es importantísimo la última reflexión que ha hecho el autor. Hay un país que es Suecia, porque no es solo las mafias, que por supuesto trafican y es delincuencia pura, sino que hay prostituidores, fundamentalmente, clientes que les parece que lo pueden hacer con toda normalidad. Hay que denunciarlo, tienen que tener cuanto menos mala conciencia. Están practicando, abusando y cometiendo delitos. Y esto lo tenemos que denunciar todos los días, porque si eso no existiera, no habría mafias que traficaran con niños y niñas y no habría prostitución. Entonces, es un tema muy delicado, muy delicado, ¿no? Yo lo veo clarísimo. Es una esclavitud del siglo XXI y tenemos que luchar contra ella como hemos luchado contra muchas cosas. En el centro está el machismo, o sea, es el abuso del cuerpo de niños y niñas y de mujeres, y ahora se está extendiendo más también a hombres, pero es eso, o sea, es la base. Entonces creo que hay ahora también avances en Francia con mucha oposición, o sea, los gobiernos socialistas normalmente se lanzan, algunos empiezan en ello, pero es cierto, por ejemplo, Francia tiene ahora una polémica enorme porque está queriendo, digamos, ilegalizar la prostitución. Y están como, han salido, vamos a ver, habréis seguido lo del manifiesto
de personas relevantes diciendo que eso es contra la libertad. En fin, es la explotación más brutal de las mujeres y de los niños y de las niñas. Tengo tres palabras pedidas, la de Eduardo, Marisol y Pilar y bueno, tengo 5 palabras. 5 palabras y cerramos. Ahora, yo quería contar un poco mi experiencia personal. Yo tengo 2 niños en acogida que estuvieron durante 3 años viviendo en un centro de menores. Y cuando vinieron a casa, lo primero que me sorprendió fue la conciencia que tienen él y ella de su propio cuerpo. Y en una de las visitas a la residencia, pues se lo comenté a la psicóloga. Y la psicóloga me respondió que era fruto del trabajo que hacían en la residencia, porque había niños que habían sufrido abusos sexuales o que habían sido prostituidos por sus padres. O sea, que es una realidad que existe en nuestro país. Y yo me he dado cuenta que esa educación y esta conciencia que tienen mis hijos sobre su cuerpo les ha dado las herramientas para poderse defender y poder denunciar en caso de que algún día sufriesen algún tipo de maltrato del tipo que sea. Y yo creo que bueno, las asociaciones tenemos que luchar para que en los colegios se dé una buena educación afectivo-sexual y precisamente eso, pues que les den a los niños y a las niñas herramientas para poder sentirse seguros y seguras de sí mismos y poder denunciar. Hola, buenas tardes. Yo he venido a esta presentación pues casi de casualidad, ¿no? Por Ruth, que lo puso en las redes, lo comentó con algunas compañeras que iba a ser la presentación de este libro. Y en esas cosas que antes os preguntaban, ¿no? Nos preguntábamos, se preguntaba todo el mundo, nos preguntábamos cada uno, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Yo sí quisiera deciros, y mi interés en estar hoy aquí, aparte de conocer el trabajo, pues era saber un poco cómo estabais afrontando este tema. Porque vamos a constituir, yo soy diputada en el Congreso de los Diputados del Partido Socialista, valga la redundancia, es compañera de Marisa también, y vamos a constituir próximamente una comisión de estudio sobre violencia y maltrato en la infancia. Cuando hemos estado trabajando desde mi grupo, que fuimos los proponentes, en todas las áreas que deberíamos tratar, en los bloques que deberíamos trabajar, en la gente que debería comparecer en la subcomisión para contarnos, para ofrecernos propuestas, para después hacer un trabajo de propuestas al gobierno, a los gobiernos, a las instituciones, etc. Estábamos pensando en un concepto muy amplio del maltrato y de la violencia en un momento de crisis, como habéis comentado antes, como el que se está produciendo, el que hay muchos tipos de violencia, pero el que un niño no coma todos los días no es ejercer violencia contra ese niño, y eso está pasando. No sé quién de vosotros hablaba de los desahucios, me parece que eras tú, ¿verdad? Bueno, entonces me interesaba mucho este tema también, porque creo que puede formar un bloque concreto de trabajo, y quería conoceros y quería saber cómo habéis trabajado vosotros, luego si acaso, si podéis contar algo más, ¿no? ¿Cómo habéis trabajado vosotros y qué podemos aprender de lo que vosotros ya habéis trabajado y aprendido? ¿Por qué no terminamos las preguntas y contestan en bloque, porque se nos está agotando el tiempo? Marisa. Sí, hola, buenas noches o buenas tardes a todas y a todos. Yo, en primer lugar, felicitar a los autores del libro. Mi amigo Joaquín me ha invitado a este acto y estoy muy agradecida porque es un tema que me interesa muchísimo como mujer y como feminista. A mí me preguntan a veces, coloquialmente,
si pudieras repetir alguna etapa de tu vida, ¿cuál repetirías? Y yo siempre digo la infancia, porque tengo la suerte de haber sido una niña feliz. Creo que robarle la infancia a los niños es uno de los crímenes de lesa humanidad que no pueden ser perdonados jamás. Pero nosotras y nosotros los que queremos resolver estas cosas tenemos que ordenar más nuestras ideas y ver quiénes son los enemigos y quiénes son los que propician que estas situaciones se den y no invertir la carga de la prueba. Yo quiero decir en defensa de las mujeres que están detrás a veces de delitos, de cosas que nos sorprenden muchísimo, que se nos parte el corazón de pensar que una madre puede esperar a su hija en una gasolinera mientras se prostituye. Quiero decir que las mujeres somos la población que padece en todo el mundo la pobreza más severa. Quiero decir que detrás de la pobreza severa está, por supuesto, la ausencia de derechos fundamentales. ¿Cuántos millones de niñas hay en el mundo que no tienen derecho a la educación? Que están excluidas del derecho fundamental de la educación. Pero es que con la pobreza severa vienen otras cuestiones. Viene la ausencia de derechos sexuales y reproductivos, la ausencia de libertad de las mujeres, viene la ignorancia, que también es severa. Y por eso yo quiero poner aquí claro y alto en valor el trabajo del feminismo. Porque creo que el movimiento feminista, a lo largo y ancho de su historia, es un movimiento muy reducido cuantitativamente, pero que cualitativamente nos ha ayudado a avanzar muchísimo. Y claro, comparto lo que decía la compañera, disculpa que no me he quedado con tu nombre. O sea, es que detrás de esto está el sistema, está el patriarcado. Es que tenemos que combatir esas cosas. Y es que tenemos que atrevernos a ponernos de acuerdo, y desde ahora la izquierda se tiene que espabilar y sentarnos y a calzón quitado a hablar de todas estas cuestiones. Porque yo, sí, estoy plenamente definida, soy abolicionista, porque la prostitución es una nueva forma de esclavitud del siglo XX y XXI. Y no podemos escuchar una y otra vez a compañeras y compañeros de la izquierda que dicen: es que sois unas antiguas, es que dais vergüenza, es que hay que ver que estrechez de miras, es que ¿dónde está el problema en que un tío quiera divertirse? Pero ¿dónde está el problema? Pero es que nosotras hemos nacido para ser las monas de diversión de los tíos. Es que nosotras tenemos que pasar por el horrible dolor de ser madres y ver que nuestras hijas menores tienen que prostituirse porque no hay alternativas, no hay los mismos derechos, no hay igualdad. No hay igualdad. La igualdad, el derecho a la igualdad está detrás de todo esto. Yo el discurso de Pedro Barcelona, que es mi amigo, y al que agradezco, igual que a Marisol, que haya tenido la deferencia de deciros que estoy aquí, que también soy de izquierdas, aunque de Izquierda Unida, que también he sido diputada y que llevo muchos años en el feminismo, luchando por todas estas cosas. Yo creo que tenemos que hacer un mayor esfuerzo a partir de las políticas que cada gobierno tiene que poner en marcha y la coordinación necesaria y no sé qué, definirnos claramente en cuestiones fundamentales, como es cómo nos organizamos. Por supuesto, seguir en los foros internacionales reclamando los derechos fundamentales de las niñas y de los niños, el derecho a la educación. Yo desde Pekín para acá, Pekín más 5, Pekín más 35.000 y seguimos igual. ¿Sabéis por qué? Y con esto termino. Pues muy sencillo, porque en los foros internacionales vamos allí todas con un entusiasmo pensando que vamos a hacer la revolución, y resulta que cuando hemos debatido horas y horas y días en la ONU, en Pekín, donde toque, pues viene Paco con la rebaja. Y la rebaja es que el Vaticano, Arabia Saudita, no sé cuántos países que no respetan los derechos de las mujeres y que más bien los conculcan, tienen que estar en el consenso con el resto para que las mujeres podamos avanzar. Y mientras esto siga así, pues realmente vamos a avanzar poquito. Así que yo celebro muchísimo y agradezco a los autores y por supuesto a los organizadores del acto que nos den la oportunidad de hablar de estas cosas, pero me decía Matilde Fernández
que me va a invitar a una plataforma de izquierdas que se va a poner en marcha, que agradezco muchísimo y que me interesa muchísimo. Y estas cosas, pues habrá que hacer plataformas mixtas, sin sectarismos y sin rollos, y ponernos a calzón quitado a decidir ya un montón de cosas, porque es que no puede ser que haya asociaciones que apoyan que la Constitución es libertad y derechos, y que además la subvencionemos. No puede ser. Gracias. No sé si es porque estoy en el medio, no me hubiera hecho en el medio, me hubiera quedado paradita porque me toca hacer la mala con los tiempos. Perdón. Tengo tres palabritas pedidas y por favor seamos breves porque aquí sí hay que cumplir un horario a rajatabla. Andrea, la señora. Y qué raro, yo también soy de izquierdas y del PSOE. Bueno, yo creo que es una discusión de la sociedad que queremos, ¿no? Porque convivimos con absoluta normalidad con esto. O sea, si en España se legalizan las cooperativas del sexo en algunas islas, si el gobierno dice que una forma de aumentar, no sé si era el Producto Interior Bruto, reconocer la prostitución. O sea, hay muchas formas que nos arrastran constantemente a hablar de normalizar como un trabajo la prostitución. Creo que hay un problema muy gordo con las mujeres jóvenes. ¿Sí? No. Creo que hay un problema con las mujeres jóvenes que se están confundiendo o les estamos confundiendo o no hay foros suficientes para aclarar que esto no es hablar de libertad sexual y se piensan o se da de alguna forma por ahí moviendo las mujeres jóvenes. Yo creo que hay un trabajo enorme. Y después ha habido algunos movimientos sobre los anuncios que vemos en los periódicos más progresistas, están ofreciendo estas niñas todos los días, digo en España. Ha habido algún periódico, creo uno solo que firmó un código ético, que fue público, pero los demás periódicos constantemente dedican hojas y hojas ofreciendo niñas para la prostitución, porque es un negocio, porque mueve mucho dinero. Creo que es importantísimo el trabajo que habéis hecho, porque una cosa que creo que hay que hacer es visibilizarlo y dar datos y avergonzarnos a todos, porque no podemos mirar para otro lado. En el lobby europeo se ha hecho un trabajo sobre abuso sexual en Europa, que no había casi ningún dato sobre todo lo que es la violencia sexual y los abusos sexuales con niños y con niñas en el ámbito familiar también. Hay muy pocos datos, hay muy pocas denuncias, no hay casi marcos normativos que aplicar, el convenio de Estambul se ha ratificado pero está por verse. Quiero decir que tenemos que ser mucho más beligerantes y la forma de poder empezar a hablar de eso son los datos. Y si no hay datos que poner sobre la mesa para que la gente se escandalice, por eso yo os felicito, creo que es un gran trabajo y creo que desde ahí nos tenéis que de alguna forma lanzar a todo el mundo el reto de buscar una sociedad mejor, ¿no? En este orden de ideas y para que constatemos los datos, para que constatemos lo bueno que es este libro, hay ejemplares. Eso conviene también decirlo, hay ejemplares. Me está pidiendo la palabra ya a la mesa, ¿no? Ya no hay más. ¿Hay palabras pedidas? Ya. Ya, y pasamos a las palabras pedidas en la mesa. Sí, voy a ser breve. Agradecer obviamente vuestro trabajo, como es obvio, y este evento. A mí me confunde personalmente, más que las soluciones, analizar en profundidad qué es lo que está pasando en la sociedad, y es una cuestión de género. Yo entiendo a las compañeras que hablan de feminismo y siempre nos olvidamos de los hombres, en cierto modo, que son los que están causando estos grandes males, como estamos hablando. Si se trata de tráfico, por ejemplo, de droga o cualquier otro tráfico de armas, entiendo algo, ¿no? Entiendo que lo que se está traficando es una cosa, es un elemento sin vida. Lo que estamos tratando aquí es una persona, es un ser humano, es una persona que responde, que vive. Otro problema añadido, en el fondo, es cuando la compañera estaba comentando el ejemplo de la gasolinera. Y el ejemplo de la gasolinera venía con la madre, venía con gran parte de esta sociedad que queremos derrumbar. Muchas veces lo simplificamos con la pobreza, pero creo que esto va transversalmente en la sociedad.
y no es tan sencillo. Creo que hay una lucha detrás y que tampoco se puede ignorar la prostitución adulta con la de los niños. Lo peor de todo es que la infantil tiene que ver con la familia, y yo creo que a partir de la familia es donde origina gran parte de todos estos problemas sociales de los que estamos hablando. Nada más. Prometo que esta es la última palabra que doy al público. No me levante y ahora no te alíes con ellos, porque si me dices que la di. A ver, Norberto. Es que ella me dice, dale la palabra. Bueno, buenas noches, yo soy Norberto. Yo voy a hablar del caso República Dominicana, pero no voy a extenderme, sino no es cuestión de buscar un culpable, porque al final nos quedamos buscando culpables y no resolvemos. Aquí se emitió un reportaje en una televisión española acerca de turismo sexual que va a República Dominicana en la parte de Boca Chica. Claro, al día siguiente las opiniones que salieron por parte de muchos de los que miraban los espectadores, ¿no? Era muy favorable, que cómo es República Dominicana, que cómo está haciendo. Sin embargo, no pensaron que la mayoría de los clientes que estaban en ese turismo eran todos de aquí. Entonces el tema a veces nos quedamos muy por las ramas y no profundizamos. El tema es muy fuerte, muy duro, lo felicito a ustedes de tenerlo sed por hacer este tipo de trabajo, pero para buscar soluciones a veces tenemos que meternos verdaderamente en el problema para cortarlo de raíz, porque si nos quedamos en las ramas nunca vamos a hacer nada y siempre nos quedaremos como siempre, como una forma, buscando siempre culpable y nos quedamos en esa posición. Muchas gracias y buen trabajo. Representante de la embajada. Vamos a ser breves porque tenemos que dejar que los autores cierren el evento. Sí, una reflexión muy corta para ver si sirve en el sentido que decía Ana, de perfilar mejor los conceptos. Nosotros pensamos, digo nosotros, el gobierno argentino en su tarea, piensa que debemos diferenciar lo que es la violencia, bueno, aquí también se ha nombrado, la violencia sexual intrafamiliar, que se refirió recién uno de los ponentes, a la prostitución infantil y también a la explotación sexual infantil. La violencia sexual infantil tiene una connotación de la gravedad que están involucrados en eso, como también se señaló, mafias policiales y judiciales que amparan este negocio de explotación de los menores. Por eso hay que abordarlo desde distintos ángulos y no englobarlos en la prostitución infantil, que eso nos llevaría a un análisis, como muchos hacen, de la voluntariedad del menor para esos actos. Voluntariedad que nunca es absolutamente libre, porque siempre está impuesta por la situación de marginalidad, por la situación de pobreza. Por eso en el fondo yo creo que está muy bien y debemos hacer muchos foros y muchos acuerdos, pero el fondo del problema es la situación económica y el proyecto de país que queremos impulsar. Si queremos tener un país igualitario, un país justo, un país que busque lo mejor para la mayoría del pueblo y no solamente para una élite y la mayoría que sufra las consecuencias económicas. Nada más. Bueno, ya es que hemos dicho casi todo. No sé si no apagáis aquí, creo que no puedo encender esto. Hay que apagar. Ahora, que las compañeras han dicho tanto que yo también voy a hablar desde el punto de vista del feminismo, porque creo que en el feminismo está la solución. Estoy firmemente convencida que en el feminismo está la solución. Porque decías que hay que estar enfermo para abusar de un menor. Yo evidentemente creo que hay que estar muy enfermo para abusar de cualquier persona, independientemente que sea un menor o mayor. Siendo un menor estás más enfermo. Pero es que la pregunta que me iba haciendo todo el rato es ¿cómo se construye la sexualidad masculina? Si vamos a eso y estamos celebrando que la ley de derechos sexuales y reproductivos de este país sigue vigente, con lo cual
La ley obliga a que haya una educación afectivo-sexual en los colegios, con lo cual esa podría ser la solución si se llevara a cabo. Si construimos otra sexualidad masculina que no esté basada en una relación de poder, que es lo que interesa, que estamos hablando de tema de pobreza, pero en realidad no es un tema de pobreza, es un tema de poder, de que quien está abusando disfruta con esa sensación de poder. Y esto es tan antiguo como el patriarcado. Entonces la raíz yo creo que es la construcción de la sexualidad masculina. Y cuidado con lo que nos está entrando por internet, que está siendo muy igualitario. Cuidado, ¿qué construcción de la sexualidad están haciendo las chicas jóvenes a través de internet? ¿Y qué construcción están haciendo los chicos jóvenes a través de internet? Por un lado. Por otro lado, equiparar violencia contra los menores con tráfico y trata puede invisibilizar el tráfico y la trata. Y el tráfico y la trata no solo destruye la infancia, destruye la vida entera, porque desestructura a la persona y nunca puede estructurarse después. Es excepcional el niño o niña que tenga la fortaleza suficiente para sobreponerse a ese daño. Excepcional. La inmensa mayoría no saldrá nunca de la desdicha, del estrés postraumático y del dolor que eso causa. Y poco más por añadir. Bien, muchas gracias. Voy a ser muy breve. Yo quiero transmitir algo que nuestra asociación ha defendido desde mucho principio y ha hecho incluso un comunicado hace poco que viene con este caso. Y quiero resaltar de nuevo que se trata de una asociación donde ha transmitido estos comunicados de 56 países, donde hay pues, personas que no son de ninguna ideología política, que son de ideas conservadoras, de izquierdas. Hay gente atea, hay gente cristiana, hay gente musulmana y, por supuesto, hombres y mujeres. Y en ella lo que siempre han llegado a decir que realmente es una persona que no tiene una educación plena y se la ha robado desde su juventud, es una persona que no tiene derechos, porque no sabe por dónde dar. Es una persona que es dependiente siempre, porque no sabe cuál es lo que le puede proteger. Pero como he dicho, hay un comunicado que realmente viene al caso, que es el siguiente: que se culpabiliza a los gobiernos de que están robando la infancia a los niños. Y digo a los gobiernos, porque en el caso de España hay un comunicado que se me ha hecho llegar hace poco, en donde dice que la dimensión de los recortes en servicios sociales es de 2.200 millones de euros al año, desde que se empezó la crisis. Esto significa que hay más gente necesitada y menos gente a la que se le concede. Y a la que se le concede se le da menos ayuda, con lo cual realmente es inevitable que ante esta falta de ayuda se llegue a estos términos de lo que podía ser la prostitución en España de una forma muy salvaje. Además, yo quiero acabar con una frase que yo creo que viene al canto, que dice que lo que se les dé a los niños harán llegar a la sociedad. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Pues muchas gracias. Telegráficamente, porque el tiempo se va a insistir en lo que ha aportado en esta lucha por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres el movimiento de las mujeres y el movimiento feminista, donde cabemos también los hombres. Nunca nos han cerrado la puerta, otra cosa es que estemos. Y a veces se nos echa de menos en tantas concentraciones y manifestaciones cada vez que matan, asesinan a una mujer en este país. En este país. A veces cuando he tenido la oportunidad de ir a América Latina, concretamente a Argentina, México, Venezuela, Chile, siempre me dicen el por qué en España mueren tantas mujeres. Y se asombran, digo, porque en España las contamos. Porque en España tenemos leyes y gracias a esas leyes se cuentan. Porque el número de mujeres muertas es perfectamente equiparable conforme a población
en cualquier país de la realidad latinoamericana o del mundo. Por tanto, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Decir que avanzamos poco, pero avanzamos, yo creo que ya ha quedado claro que estamos contra la trata, que era algo que hasta hace poco no era un discurso claro dentro de los sectores progresistas, que los sectores conservadores tampoco se atreven a negar. Estamos contra la trata, estamos contra la esclavitud, estamos contra el que se prostituya a las mujeres, a las niñas y a los niños, y por tanto es una manera de empezar a aclarar por dónde tenemos que ir. Pero fundamentalmente tener claro que es el movimiento de mujeres el que ha protagonizado el cambio, y yo quiero hoy más que nunca agradecer a las mujeres, al movimiento de mujeres y al movimiento feminista que haya resistido para que la ley de educación sexual y reproductiva, interrupción voluntaria del embarazo, su reforma sea retirada por el Partido Popular. Eso ha sido gracias Ya, me están diciendo que ya, entonces vamos a dejar a los autores que nos despidan y luego nos hacemos la colita rapidita para comprar libros. Yo quiero agradecer a la Embajada Argentina, al señor Carlos Duarte, al señor Cuesta, y este gran amigo que conocí, realmente me llevo las mejores impresiones y veo en él una firmeza, unas convicciones que hasta a mí me dan ganas de venir a España y votarlo. Realmente es muy concreto. Les voy a pedir disculpas porque me voy a salir del protocolo. Le voy a dejar a la señora Ana Unjol, que ella es parte del protocolo, pero yo me voy a salir del protocolo. Porque es algo que lo llevo muy adentro. Dicen que los niños son los privilegiados. Dicen que los niños son el futuro. ¿Pero de qué futuro me están hablando cuando los niños son abusados a los 8 años, a los 9, a los 10? ¿De qué futuro? No vamos a tener médicos, no vamos a tener enfermeras, no tenemos educación. ¿De qué me están hablando? Si nosotros la miramos como si fuera parte del paisaje y estamos tomando un helado en una calle viendo a las chicas cómo se prostituyen y miramos a otro lado. Y tenemos la policía a 50 metros. ¿De qué me hablan a mí de que los niños son los privilegiados cuando nosotros los adultos somos los culpables? Y los que tenemos micrófonos, como yo periodista, soy culpable también. Porque por muchos años no me involucré. Nosotros somos los culpables. Por eso yo agradezco a la gente que está acá. Porque esta gente, como la Embajada Argentina, como Pedro, como Cuesta, como ustedes, señores de la UNESCO, como ustedes de esta organización que nos hizo tan fuerte acá, son los que van a cambiar el futuro mañana. Entonces no me vengan a decir que los niños son privilegiados cuando nosotros les damos la espalda y no nos comprometemos. Por eso a ustedes les agradezco enormemente este compromiso que hacen ustedes. Y me salgo del protocolo, y me salgo de las buenas costumbres y les digo a todos: cuidemos a nuestros hijos, cuidemos a los niños. Si no cuidamos a los niños, perdemos el futuro, porque ahí está el futuro, en cuidar a los niños. Gracias. Yo voy a ser más cortito todavía, porque creo que ya han dicho casi todo. Con los niños, no. Nos llevemos un poco este mensaje. Y creo que empezamos aquí hoy a hacer más. Y eso es lo importante. Muchas gracias. ¿Cómo se va?